Hinchada poderosa, bienvenidos a la tertulia conversatorio con los históricos jugadores de Independiente Medellín. Un proyecto muy lindo en la previa poderosa, el staff de comunicaciones, directivos del Rojo, y qué más de tener referentes históricos, ídolos de la casaca roja, y más estos señores que creo que sí tienen el escudo tatuado. Entonces aquí es de conversar, de algunas preguntas, ustedes también las tienen, creo que ustedes los conocen. ¿Empiezo por la edad o empiezo por donde jugaban de atrás para adelante? El señor Juan Carlos Estrada de Segovia, ¿no? Futbolista, trovador, artista, zaguero central, lateral derecho con el Chiqui García. Y el señor Carlos Castro, hijo de Aristarco Castro. Aristarco, el Castro. Vino de Turbo. Selección juvenil de Colombia, selección Antioquia, jugó en Arabia, por ahí vino, jugó en México, en Brasil, si no estoy mal. Debutó por allá con el vecino y nos hizo 2 goles o 3. Y bueno, ¿no? Bienvenidos al conversatorio. Castro, empiezo por vos por izquierda, pues. Usted jugaba alero derecho, alero izquierdo. ¿Llegas al Medellín en qué año? Después de una selección Antioquia con Juan José Peláez y me acuerdo que los que se acuerden de una selección Colombia, selección Antioquia, que llega Castro, Danovis, Pino, Botero, Pipi Uribe, y todo ese equipo viene Independiente Medellín y nos enamoran con el equipo del Flaco Rodríguez. Carlos, bienvenido, hermano. Buenas noches, un saludo para todos aquí los asistentes. Sí, muy contento de estar acá. Aparte de toda la historia con el equipo como jugador, también estoy trabajando con el club. Y sí, llegué después de una selección Antioquia juvenil a los 17 años, que vine de Turbo y debuté en el equipo profesional. Cuando llegas a Independiente Medellín, ¿quién era el técnico y quién te da la oportunidad? Estaba en la selección Antioquia con el técnico era Juan José Peláez, y el técnico del Medellín que me da la oportunidad de debutar como profesional fue Germán el Cuca Ceros. Perfecto, excelente. Bueno, formas un equipo mágico con el Ferry Zambrano, con el Petiso Zárate, con Jara. Jugábamos 4-3-3, yo creo que nadie marcaba. Era un equipazo, Castro. Bueno, le vamos a dar el paso a Juan Carlos Estrada. Señor, usted de Segovia, ¿en Segovia jugaban fútbol o juegan fútbol? ¿Cómo llegó al Medellín, hermano? Bueno, sí, llegué de Segovia en el año 85, quedamos campeones en Segovia a nivel departamental y de ahí tuve la oportunidad de probarme acá en el Medellín, y es una historia maravillosa porque en mi familia algunos, por ahí tenía un hermano que era hincha del Cali, el otro de Millonarios, porque somos de un pueblo, en ese entonces, como no se transmitían los partidos, eran los que estaban en Copa Libertadores, y gracias a Dios toda mi familia, los que por allá en esa época eran hinchas de uno que otro equipo, todos son rojos, porque aprendí a querer al Medellín desde muy pequeño. Y bueno, es una historia muy bonita la llegada al Medellín en el año 1985 y debuté a los 2 años en el 87. Les cuento algo, este señor quedó campeón en Europa, ganó la Copa Internacional Ciudad de Vigo, ¿o no, Juan Carlos? Campeón en Europa. Por allá en la frontera con Portugal. Correcto. Bueno, señores, eso también vale. Vale, aquí llegó el señor José Raúl Giraldo. Bienvenido, don Raúl. Buenos. Juan Carlos Estrada, qué bueno saludarte. Carlitos Castro para adelante, viejo querido para adelante. Por ahora nos ponemos las camiseticas. Siga hablando ahí. Bueno, vea, es que ustedes vienen aquí y yo sé que ustedes tienen ese escudo en la piel, pero ahora la tienen que poner puesta, la tienen que tener puesta. Sigue quedando bueno. Carlito, esta le sigue quedando bueno. Gracias. La gris del poderoso. Gracias a todos los presentes. Estaremos siempre con buenas sorpresas para que le hagamos honor a estos históricos que hicieron grande esta institución en 111 años de existencia. Sí, don Raúl, un aplauso para los muchachos, hombre, que nosotros siempre decimos quién fue ídolo de Independiente Medellín. Yo a veces digo que más que ídolos son referentes y que todos tuvieron que ver y tienen una historia con el poderoso. Juan Carlos. Gracias, don Raúl Giraldo. Este es el equipo suyo. Me pongo la camiseta y la luzco con orgullo.
Mano, no sé quién va a contestar. Yo no. ¿Quién va? Carlos. No, yo no. Bueno, muchachos, muchos. Yo solo sé jugar fútbol. Bueno. Y fundamentar, ¿cierto? Usted tiene que fundamentar los muchachos, los delanteros del Poderoso, ¿no? Sí, ahí estamos haciendo un gran trabajo con divisiones menores. ¿Cómo estás? Y también algunas veces con el equipo profesional. Ok. Carlos, ¿quién fue el técnico que te marcó? O sea, que empezaste en un Medellín y que dijiste, uy, pucha, este man me lanzó. No, primero que todo, el que le da la oportunidad a uno de ser profesional, y sobre todo a los 17 años que yo debuté aquí. Debuté a los 17 años y fueron 10 años que me quedé jugando aquí en el equipo, gracias a Dios. Me marcó mucho la oportunidad que me dio el profe Germán, el Cuca Ceros, que fue el que me dio la oportunidad Santandereano, ¿no? de debutar. Incluso no llevaba yo creo que ni un mes en el equipo entrenando, estando en la selección Antioquia, y me puso a jugar de titular de una vez. Y jugaste en ese kinder de Flaco Rodríguez, ¿se acuerdan? Un equipazo, y después, ¿no? sí, pasaron... es que en 10 años jugando aquí son Con todos, ¿no? muchos los jugadores y muchos los técnicos. Sí, jugaste Libertadores, todo. ¿Cuántos goles hiciste en el Medellín, Carlos? La Furia Morena. Hice 91 gol. Hay uno perdido. 91 92. jugando como extremo, ¿no? Sí. Obvio. Tiene una anécdota muy maluca. Debutó con el equipo contrario y al debut nos hizo como 2 goles, ¿cierto? ¿Qué sentiste, hombre? No jodas. Pues, eso. Oiga, Juan Carlos, en el 94, usted llega a finales del 93 con Medellín, pues estabas con Medellín en el 93, en un super equipo de Luis Augusto García. 94 vamos a jugar Copa Libertadores. Y el Chiqui, él alternaba con Wilman Conde, con Víctor Espinosa, o sea, creo que Luis Carlos Perea, y lo pone de lateral derecho en la Libertadores. Pero es lo contrario. En ese año 93 y algunos técnicos anteriores me colocaban de lateral, pero siempre mi puesto fue zaguero central. Y el Chiqui en Copa Libertadores se la jugó Ya lo pone de zaguero. con 3 centrales, Ok. y ahí sí me da la oportunidad de nuevo como central, y jugué toda la Copa Libertadores y fue el mejor año mío en ese 93. Ahora hablaba Carlos Castro, que debutó con el Cuca Ceros. Sí. Yo también debuté en el 87 y fue el Cuca Ceros el que me dio esa oportunidad. Usted de debutó debutar. en la ciudad de Manizales con un zaguero central que no le daba una patada a nadie. El señor Fercho González, un peli amarillo raro que jugaba atrás, ¿no? Y salió expulsado ese día. Bueno, salió expulsado. Bueno, listo. Son muchas anécdotas, son muchas historias. Ustedes con La Roja, uno te veía saltar cuando debutaste y uno decía, ¿cómo va a ser este señor zaguero central? Zaguero central, y en un partido con América, hay una anécdota, hay un pase de Jamundí Moreno, y va el Palomo Zurriaga y este señor por encima al Palomo Zurriaga, minuto 1.98. Usted le gana el salto. Yo con 1.67, que soy un enano para jugar de central, yo recuerdo que salté, cabeceé el balón y él me hizo el famoso caballito, quedé montado coincidencialmente, quedé aquí y él caminó como 3 o 4 pasos acá junto a preferencia. Sí, y fue sí. algo muy curioso, la gente aplaudió, pues fue algo que no, obviamente no está preparado, pero algo muy simpático. ¿De dónde adquirís esa cualidad del salto? O sea, aquí vimos a Rafael Villazán, que saltaba impresionante, y viene el Gamo. ¿De dónde sacas eso? Porque yo en mi pueblo Segovia jugábamos, íbamos a las quebradas, a baños, a coger frutas, y en todos los pueblos, en cualquier parte del mundo, hay las cercas, alambrados que llaman. Y los compañeros apostábamos carreras, ellos muchas veces tenían que meter por debajo y yo me saltaba los alambrados. Y fuera de eso jugué baloncesto con Segovia. La primera vez que yo salí en el periódico El Colombiano, salí fue jugando baloncesto, y el tanto jugar baloncesto antes de consolidarme en el fútbol también me ayudó mucho, sobre todo para el sostenido, para saltar y sostenerme ahí un momentico. Y más en esa posición. El baloncesto. Carlos, usted dice que jugó 10 años. ¿Usted sabe cuántos partidos con Independiente Medellín? 283 partidos. Eso ahora no se ve en ningún jugador. O sea, era un tema donde uno decía, o no te querías ir del Medellín, o querías ser campeón, algo pasaba, ¿no? Sí, no, la verdad muy, muy contento siempre en el equipo, porque fue el que me dio la oportunidad de debutar. Antes de eso yo viví en la casa de Luis Carlos Perea, que era central del Medellín, entonces
cuando estaba en la selección Antioquia, antes de estar acá, siempre venía a los partidos del Medellín. Entonces, no, y aparte para eso hay que tener constancia y mantenerse con buen nivel también. Carlos, y ambidiestro, zurdo y derecho. O sea, Carlos Castro era de los punteros que enganchaba, hizo muchos goles así. Enganchaba al zaguero o tiraba el centro para un centro delantero en esa época, que en Alejandro García, Jorge Daniel Jara, bueno, muchos. O enganchaba y le pegaba con la izquierda y la derecha. Ahora contamos un gol que le hiciste a un equipo que duramos 8 minutos campeones. ¿Quién te enseñó eso? ¿Eras ambidiestro? Sí, afortunadamente me sentía cómodo con las dos piernas, no tenía ningún problema, y también los técnicos que tuve acá, como por ejemplo el profe Hugo Gallego, Nelson. Gallego, esos técnicos me decían que aprovechara más la pegada, entonces que cogiera un poquito más hacia adentro, no pensara tanto en tirar centros, sino también en hacer goles, y ahí empecé a combinar esa... Una pregunta para los dos, un compañero en el fútbol, Gamo, primero el Gamo, compañero en el fútbol. Muy difícil hablar solo de uno, pero precisamente de esa camada que fuimos en ese entonces, hay unos 4 o 5 que José Luis Pino, que era mi compañero de saga, compañero de trovas, él también trovaba, pero nunca se inscribió, Alex Fernández, Carlos Álvarez, Pelusa, el mismo Carlos Castro, era una familia de ese grupito de esa época, Oscar Pareja. Usted estaba en inferiores con el profesor Arturo Villegas y el Turrón Álvarez, ¿no? Turrón Álvarez. Y el Turrón. Sí, sí, sí. Difícil el Turrón. Yo no podía creer cuando llegué de mi municipio, un campesino prácticamente llego yo, y el primer partido con las menores le va diciendo el Turrón a Arturo Villegas: ve, Arturito, dale la franja de capitán a Estradita. Wow. Y de ahí en adelante siempre fui el capitán en divisiones menores. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Los que están aquí parados, cada quien está orgulloso. Vamos a darle un aplauso al Medellín poderoso. Oiga, Carlos, y un amigo en el fútbol, o sea, me imagino que son muchos amigos, pero un amigo en el fútbol. Sí, muchos, también de acá del Medellín, como dije antes, yo vi con Luis Carlos Perea, que fue jugador de acá de Medellín. De hecho tenemos un grupo con Pareja, Pelusa, El Chuscos, Zambrano, hay muchos, Peluso Rego. Un equipazo los compañeros suyos. Carlos, hay algo que a uno se le queda por atrás cuando pasan estas cosas, que se nos va un título, bueno, pasa algo con Medellín. ¿Qué pasó en el 93? El señor le hace gol Atlético Nacional a Chepe Castañeda, vamos siendo campeones, el equipo da la vuelta olímpica, en Barranquilla pasa algo que retrasa en el partido y bueno, mete gol Junior y Medellín es su campeón, hacemos un desfile porque íbamos para Libertadores, somos muy bonitos siempre. Carlos, contad, ¿qué pasó ese día? O sea, somos campeón 8 minutos y ¿qué pasó ahí? Vos eras muy joven. Sí, la verdad, un equipazo el de ese año, la verdad, y bueno, el partido aquí ganando 1-0, terminó en Barranquilla, la verdad, y eso son las cosas que le quedan a uno, y a veces hasta le queda uno como con la cosita, no sabemos la trampa o lo que pasó. No sabemos qué pasó. Eso, pero no fue normal, la verdad, no fue normal, y dando la vuelta ya todos celebrando el título cuando... Gol de Junior. Que el gol allá, pero hacía tantos años que el Medellín no tenía esas alegrías tan grandes que igual salimos y... La gente se montó en el bus, en el techo. La gente, incluso de aquí del camerino al semáforo de aquí del Diamante, fue como más de 1 hora que nos demoramos. Seguro. Al Gamo le tocó. Pero hay un detalle con ese gol de Carlos Castro en el 93 que es muy recordado por todos. Y yo nunca lo he hablado con Carlos Castro, pero en la concentración a nosotros nos llevaban, bueno, Nevardo Cataño, el padre, siempre nos daba la misa, pero nos llevaron un psicólogo el día anterior, y yo recuerdo, Carlos, que él sacó unas cartas y a cada jugador le leía, y Carlos Castro no inició ese día, ¿cierto? Entraste para el segundo tiempo, salía de suplente, y cuando saca la carta que le correspondía a Carlos Castro, no lo hemos hablado, vamos a ver si estás de acuerdo o no, yo tengo ese recuerdo. Era una carta, un as de espadas, y ese señor dijo: esa espada significa triunfo, es dar la estocada.
son palabras que ese señor dijo, que después yo cuando vi que la estocada la dio al minuto 35 del segundo tiempo, Carlos Castro con ese zurdazo. No creo mucho en eso de las cartas ni nada, pero tengo ese recuerdo. Es así, que el señor sacó la carta el día anterior. Sí, sí, claro, totalmente de acuerdo. Así fue exactamente. Incluso como habían tan buenos jugadores ese año, yo cuando quedé en el banco y en ese cuadrangular final hice goles importantes, no es por darme la pues acá de nada, pero entonces yo siempre me quedé en el banco con rabia. Tenías a La Flecha, a Rubencho, al Ferry. Había mucho, entonces el Chiqui nos turnaba. No tenía nadie con que competir. Es un mérito muy grande para Carlitos que llegar de turbo y pelear un puesto en un equipo tan completo. Así era. Eso, había muchos muy buenos jugadores, entonces el Chiqui, ahora que hablan de rotación y de todo eso, el Chiqui, ese equipo tan bueno y nos rotaba bastante. Ese día me tocó quedarme en el banco, yo siempre me quedaba con esa rabia, hasta muchas veces discutía con él o teníamos inconveniente, entonces, pero lo que dice el Gamo sí es así. Yo saqué la espada, pero la verdad, yo más que la espada siempre confiaba en lo que tenía y sobre todo a veces cuando me quedaba en el banco, decía enseguida voy a entrar a meterla porque él sabe que yo tengo que ser titular. Y entonces yo saliera con esa. Y ese día, y otros partidos anteriores también me tocó igual. Pero con carta, un padre les daba la carta. No, fue un psicólogo. Un psicólogo. El padre es una cosa, Nevardo, nos daba la misa, todo espectacular, pero hubo una charla con un psicólogo, ese psicólogo sacó las cartas y cuando sacó la de Carlos Castro, era la espada, dijo que era la estocada final en el partido y así fue. Bueno. Pero hablando de estos delanteros, porque estaba Rubencho, Zambrano, Carlos Castro, La Flecha y el Pájaro Juárez, hablar de 5 delanteros. Y la Gambetta también que dice jugaba. Y la Gambetta que jugaba prácticamente de enganche. A mí no se me olvida Rubencho, porque compartí mucho la habitación con él. Y varias veces Rubén Darío Hernández acostumbraba a ser titular en Selecciones Colombia, Millonarios, venía de ser campeón, figuras pues, pero igual lo que él dijo, el Chiqui los iba rotando. Y a veces estábamos ya acostados y ya prácticamente dormidos, cuando de un momento a otro, voy a hablar de Rubencho, de Rubén Darío Hernández, se despertaba y decía, vida y fue, decía la grande. Dormido. O sea, él se despertaba con la angustia de no saber si iba a ser titular, porque el Chiqui no daba, desde un día anterior no daba la charla, él la daba el mismo día, ya por a las 11 o 12. Entonces ellos realmente unas grandes figuras del fútbol colombiano y no saber si iba a ser titular, eso era una angustia muy grande. Y ya Rubencho había estado con el Chiqui en Millonarios y todo, el muchacho de la carrera alegre. Señor Raúl. Rubencho tiene un hijo muy hincha al Medellín. Rubencho es muy del Medellín. Rubén Darío, hay que invitarlo, don Raúl. Está invitado, a pesar de que jugó muchos equipos. Sí, en 11 equipos. Sí, Carlos, mejor técnico, hermano. ¿Qué técnico tuvo usted que dice? Me marcó. Es que la verdad muy difícil. ¿Fueron muchos? Sí, muchos, porque a mí siempre me va a marcar el que me puso a debutar tan joven. El Cuca. Y como le digo, yo no llevaba, yo creo que ni un mes entrenando en el equipo. Y ya lo lanzó. Y me puso de titular incluso. Y después el Flaco Rodríguez, Comesaña. Julio, correcto. Es que muchos. Y el Gamo. Nelson Gallego. El profe Nelson Hugo. También me. Vea, es que él jugó con Carlos Alberto el Pibe Valderrama en el 92. Usted jugó con el Pibe. Y creo que jugabas adelante con Calanche Zulbarán, si no estoy mal. Sí, de equipazo quedamos de 12. Siempre hablo de eso. Equipazo armado quedamos de 8, de 11, de 12. Ajá. Pero jugaste con el Pibe, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de jugar con el Pibe. Regañaba todos los días. Por ahí hay una historia con el Pipi Uribe en Ibagué. Algún día la contaremos. Gamito, usted, técnicos que te marcaron, que te trajeron y dijeron, bueno, hermano, creemos en usted. Yo casi siempre hablo de técnicos, pero para darle como lo mejor de cada uno. O sea, Hugo Gallego, en esa época considerábamos la mayoría que es el técnico que más sabía de fútbol, Hugo Gallego. Pero por ejemplo Jaime Rodríguez, que no me fue bien con él, que no me ponía, pero tengo que decir que Jaime Rodríguez daba mucha libertad y tenía buen manejo de grupo. Entonces, como un técnico como Jaime Rodríguez, que de táctica no tenía mucha información, pero tuvo más éxito que el mismo Hugo Gallego, y por ejemplo Pizzi Restrepo, que los equipos de Pizzi siempre son muy ordenados. Comesaña me marcó porque también dentro del orden que manejaba
siempre luchaba mucho por el futbolista, que estuviéramos bien, se acercaba, preguntaba cómo iba cada quien, que estuvieran bien vestidos, el comportamiento en la casa, entonces se fijaba mucho en esa parte individual. Jairo Ríos, muy poco conocido, pero Jairo Ríos fue un técnico que llegó aquí y al tercer entrenamiento ya teníamos por ahí 8 o 10 jugadas de pelota quieta. Para mí, Jairo Ríos era el rey de la pelota quieta. En una de las llegadas de Lionel a Medellín era el técnico, ¿no? ¿Ah, sí? Que duramos invicto como 8 o 9 fechas. Si no estoy Exacto, mal. con ese invicto. Con ese invicto. Y se trae un jugador goleador del Magdalena, Gustavo Daniel Iturburu, a ese equipo de Jairo Ríos, ¿no? Iturburu, un narizón. Víctor Luna también fue uno de los buenos técnicos que tuve acá. A todos nos marcó el profesor Luna, Carlos. Bueno, hay una... Usted llega a Medellín con Wilson Danovi Muñoz. Llegamos 8 jugadores de la selección Antioquia. Llegó el portero que era Andrés Cadavid. Llegó Héctor Mario Botero. Caliche Jiménez. José Luis Pino, Caliche Jiménez, Diego Osorio, Omar Cañas. El Toro Cañas, sí. Danovi Muñoz y yo. Llegamos todos 8. de la selección Antioquia. Todos de la selección. A jugar de titular en el Medallo. Pues debutamos de titulares Danovi Muñoz y yo. Correcto. Y los otros sí fueron debutando ahí de a poco. Los dos jugaron Copa Libertadores de 1994. Contra Universitario de Lima y Cerro Porteño, si no estoy mal. Olimpia de Paraguay. Olimpia Cerro. Pasamos de primero la primera ronda con Olimpia y Cerro. Pasó algo después en una ronda con Junior que nos elimina acá en Medellín. Pronto se acuerdan qué pasó ahí. Medellín era el favorito y perdemos. No, en Barranquilla creo que patamos y acá perdemos con gol de Mackenzie. Eso, con un golazo, la verdad, también fue de Mackenzie. Teníamos buen equipo y éramos favoritos, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Ese día el partido se puso difícil y eso que a Junior siempre, incluso acá en torneo, le ganamos 5-0, una vez le metimos 5, 3, siempre ganamos, pero ese día en Copa fue más difícil, una jugada afuera y ahí fue que... Usted estuvo en el 5-0 Medellín Junior, 4 goles de Jara. Sí, claro. Usted le hizo como 3 pases goles esa tarde. Sí, yo le tiré bastantes centros a Jara, Zambrano y yo. Sí. Hay una anécdota en la Libertadores que muchos de la edad de uno más o menos recuerdan, o algunos que están acá. En Arco Sur hay un arquero de Universitario de Lima y un hincha ingresa por la tribuna sur y le dice: ¡Hey, Miranda! Y le saca la billetera. Y Miranda ya sabe qué pasó, arranca y pa'l camerino porque lo habían amenazado con un revólver. ¿Se acuerda de esa anécdota? No sé, Huelgamo, ¿se acuerda de eso? Claro, yo mucho. Yo estábamos en ese momento tirando de norte a sur y eso fue en sur. Sí. Yo estaba pues muy lejos, desde allá se veía. Yo desde lejos creí que era un arma. Cuando yo vi desde tan lejos parecía como... Los canales peruanos en aquella época, vuelvo a mencionar, Global Televisión, hizo para que eso fuera un revólver. O sea, la imagen la cuadró para que fuera un revólver. El muchacho nos dimos cuenta que estudiaba ingeniería química en Bolivariana. Pero bueno, le salió el hincha del Medallo y pasó eso. No sé, era que nos estaban robando. ¿Qué pasó ese día? ¿Ah? No, pero más de que ganamos pasó porque... Ese día ganamos 2-1. Sí, a Universitario le ganamos y pasamos a la otra ronda. Es más, pasamos a tercera ronda y solamente nos habían convertido un gol. Jugando con línea de 3 atrás, fuimos muy exitosos realmente. ¿Alguien se acuerda quién era el arquero de ese equipo en la Libertadores del 94? Luis Barbat. Gran recuerdo dejó Barba acá. Sí. Ya que estaba hablando de anécdotas y por allá del 93, yo no sé si es pertinente hablar de un brasilero. ¿Quién recuerda a Jefferson de Vasconcelos? Jefferson Vasconcelos, brasilero. Número 10. Yo tengo una anécdota, no sé si Carlos la recuerda. El primer entrenamiento cuando él llegó acá fue en Girardota, en la cancha de Mancesa. Y empezamos a hacer fútbol. Cuando fútbol, hubo una falta ahí fuera del área y todo el mundo se retiró. ¿Que cobrara quién? El brasilero, los mejores cobradores del mundo. Se perfiló, cobró, le pegó a la tierra y se lesionó por ahí un mes. De verdad, eso es una anécdota. Salió lesionado del entrenamiento, no pudo debutar, se demoró varios partidos para jugar. Jugó varios partidos. Muy curioso que un brasilero con toda la categoría que tienen para cobrar tiros libres, pero bueno, esa anécdota muy curiosa que se lesionó ahí Jefferson de Vasconcelos. Lo trajo el señor Julio Villati. Lo trajo Villati. Carlos, 283 partidos. O sea, yo creo que estás cumpliendo un sueño de trabajar en el equipo del pueblo. O sea, estar ahí en la institución, qué bacán uno ser jugador y después llegar y trabajar en lo que uno ama, ¿no?
Sí, la verdad, bastante, muy contento, muy amañado porque es bueno cuando uno tiene sentido de pertenencia, que eso me parece fundamental. Y 10 años que jugué en el club y ahora estar ahí pues brindando como el conocimiento y ayudando a estos muchachos de las menores, lo que yo hice toda mi vida y lo que hice también 10 años acá en el equipo, entonces muy feliz por esa parte. A don Raúl le agradezco inmensamente que tuvo esa deferencia, me llamó y me dijo que quería que yo estuviera acá como referente del equipo. Uno si hizo 91, 92 goles debe saber alguna cosita, ¿cierto? Entonces creo que algo enseñás. Gamo, ¿usted por qué trova? O sea, eso es desde pelado, ¿no? ¿Desde sardino o no? No, cuando estaba en Selección Antioquia en el 86, escuché una vez un festival de trova, como es normal acá escuchar festivales, y yo me aprendí varias trovas y después como las dije aprendidas y después dije yo voy a intentar y vi que tenía la capacidad de trovar. Y curiosamente un periodista, Heriberto Gallo Machado, que era del periódico El Colombiano, era primo de Nicolás Escobar, que era un trovador, y él mandó una carta a Astrocol a nombre mío, yo no sabía nada. De Astrocol me llamaron, me dijeron, recibimos su carta, que usted quiere aspirar a ser trovador acá de Astrocol. Y yo todo asustado. Y yo, pero me citaron, me presenté y pasé como trovador y participé en muchos festivales nacionales, en Sábados Felices, y bueno, alternaba el fútbol con la trova. Eso iba a decir, las concentraciones con vos me imagino que eran una nota, o sea, uno viene embalado jugando cartas, había Atari, pero no había Nintendo, no sé. La verdad, yo siempre he sido una persona muy seria, pero digamos que me transformaba en el escenario, o sea, yo no era de estar a toda hora haciendo trova en la concentración, sino que cuando había un evento, sí me programaba con trova, retaíla, mentira, chiste, culebrero. Y trabajé mucho tiempo también como humorista, hice parte del grupo Salpicón, sí, que son los que ahora triunfan en Sábados Felices y en Voz Populi TV. Carlos, un gol que te acordes con Medellín, que dijiste, uy, fue pucha golazo, ¿cómo hiciste eso? Lo que pasa es que fueron muchos. La verdad eso, como fueron, pero ese del Nacional del 93 lo deja uno bastante marcado. Hubo otros goles, como decía ahorita, que como me quedaba a veces con rabia en el camerino cuando salía en el banco en ese año, uno que le hice a Quindío. Sí, a Maciel. De afuera, eso. Afuera, enganchaste. Muy afuera. Sí. Al Cali también otro así parecido. Muchos goles, sí, muchos goles. El mejor pase de gol que tuviste, un 10. Un 10. No, la verdad, Pelusa y Pareja no eran 10. Pero ellos, aparte de que marcaban bien, sabían mucho con el balón y también eran buenos asistidores. Claro. Eran buenos asistidores. Después tuvo el Petizo Zárate. Roberto Zárate, claro. También era buen asistidor. Me alcanzó a tocar ya el último semestre también con Giovanni Hernández, que era gran asistidor. Excelente. Gamo, y usted un gol que se acuerde, que haya ganado arriba y... Tengo uno aquí que le hicimos a Nacional de Ecuador, un partido amistoso acá. Todos los goles que yo hice fueron de cabeza, pero ese realmente me levanté muy por encima, logré cabecear y el balón se fue al ángulo superior derecho, a todo el ángulo. Fue un gol muy bonito acá contra el Nacional de Ecuador. Nacional de Ecuador, exacto. Hiciste poco. Le voy a contar una anécdota. Usted llega aquí, no sé si fue Selección Antioquia del equipo en Segovia, y había hecho 13 goles y 12 de cabeza. Ah, sí. Eso es en las divisiones menores. Sí, perdón, en la división inferior de Medellín. Hubo un momento, Juan Rafael, que yo iba de segundo goleador en la liga, pues, el torneo de la liga, pero apenas estaba empezando. Sí. O sea, no se iba como, no sé si en la mitad, y el goleador llevaba como 16, 17, y yo iba con 12 goles ahí, pues de segundo, siendo defensa. Pero realmente yo tuve una fortuna, es que jugaba con Armando Londoño, el Mister Londoño, otro central muy grande, y yo como era pequeño y no me conocían, era primer año con el Medellín, en los tiros de esquina él siempre arrastraba la marca y aparecía yo al segundo palo, entonces realmente ni me marcaban al principio y hacía muchos goles de cabeza, entonces en las menores sí convertí bastantes. Este señor jugó de puntero izquierdo. ¿Usted fue puntero izquierdo? En mis inicios, antes de venir al Medellín, me gustaba, siendo derecho, me gustaba jugar por la izquierda. Y cuando me pusieron de lateral, también jugué más.
de lateral por izquierda que por la derecha, aunque en el 93 jugué toda la final de lateral derecho porque se lesionó Gamero, y entonces en ese 93 jugué casi todo el cuadrangular final de lateral derecho también. Gamo, no saliste de Medellín, o sea, te quedaste en el DIN, o sea, no jugaste en otro equipo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? Sí jugué en el Real Cartagena y en el Itagüí, pero estuve 13 años con Medellín, 2 con las menores y casi 11 como profesional. Yo recuerdo que en ese entonces, no sé, nunca me fijé, pero estaba como en el récord del jugador que más años llevaba. Creo que Ponciano Castro era como el que llevaba más años. Alguien decía que yo era como el segundo, estaba ahí ¿Desde las menores? Okay, sí, o sea, con el equipo sí, tantos años, y yo creo que nos superó Ricardo Calle, que sí estuvo mucho tiempo con el equipo. Claro. Carlos, hay un tema, y volviendo al 93, en un gran equipo donde alternabas con esta gente, uno decía, es que las charlas del Chiqui eran más motivacionales que otra cosa, y yo, pues claro, decías ahora que te quedabas aburrido en el banco, y teniendo al Pájaro, a la Flecha, a Zambrano, a Rubencho, y vos eras de los pelados. Pero sí, no, pero no eso no quiere decir que yo siempre estaba en el banco, yo era titular es que también. Jugaba, claro. Bueno. Pero el Chiqui, ¿qué te hablaba? ¿Qué te decía? Venga, ¿y cómo va a hacer unos 92 goles en el banco? Hizo 10 años, ¿no? Eso. No, sino que ese año, por lo que había buena competencia, ese año hablo. Nos rotaban bastante. ¿Y cuál fue la pregunta? No, te decía que cómo eran las charlas de técnicas del Chiqui García, porque con ese combo que tenía y uno decía, güey, pucha, eso es el manejo de grupo, ¿no? No, normal es eso. Lo que decía el Gamo ahorita, él en la semana siempre nunca como que afirmaba la titular, ¿cierto? Siempre dejaba como dudas. Estaba rotando, dejaba dudas. Y el día del partido era que ya sacaba la alineación, pero no, charlas normales, la verdad. Bueno, vea, por acá nos pasaron un mensajito para una señora que está de cumpleaños, Juan Carlos Barrientos, de parte de la esposa, un feliz cumpleaños. Mensajito, un aplauso, ¿verdad? Que hincha de Independiente Medellín. Por acá dicen que te amo, dice la señora. Un saludo para ella y para Juan Carlos. Feliz cumpleaños. Carlos, yo quiero, ¿qué ves en el Medellín de hoy? ¿Qué es Medellín hoy? O sea, lo que ves en los entrenamientos, que a veces estás, que ves en las menores, fuerzas básicas. ¿Qué significa y qué es Independiente Medellín? ¿Cómo lo ves desde ahí? A Medellín hoy, la verdad, lo veo muy bien en todos los sentidos. Y por ejemplo, algo que no nos tocó a nosotros, que fue una sede como la tienen ahora, con toda la proyección que tiene, unas divisiones menores muy buenas que han crecido mucho, un cuerpo técnico en las divisiones menores, unos muchachos jóvenes muy capacitados, muy capaces de dirigir todas esas categorías, un cuerpo técnico en el equipo profesional, que es lo que estamos viendo todos, un gran plantel. No, la verdad, muy contento por lo que veo en la institución. Qué bueno saber eso. Gamo, ¿cómo ve usted Medellín desde usted muy cercano a la institución? ¿Cómo ves al poderoso? ¿Cómo lo veo? No, estamos muy ilusionados. Lo decía ahora en Telemedellín, que es que no es solo de esto, no es reciente, o sea, desde el año pasado Medellín terminó jugando bien, terminó haciendo muy buena presentación. Entonces yo creo que ese trabajo ese trabajo acumulado se está notando, se ve muy bien. Hubo varios partidos que los empató, pero todavía jugando bien. Entonces en cualquier momento se abre el arco. Mire que en este anterior se disparó al arco cerca de 30 disparos, 26 veces. Apenas se hicieron 3 goles, pero jugando muy bien, y eso es lo importante. ¿Verdad? Sí, y estamos muy ilusionados. Algo que de pronto a veces los hinchas a uno en la calle le dicen, pero mira que Medellín no ha traído casi gente, que no ha llegado casi refuerzo, pero lo que pasa es que de pronto los que me decían eso, me preguntaban, no tenían en cuenta que se conservó la base de la plantilla, que es más refuerzo que eso. Me parece súper importante. Entonces por eso, ahora que también ya con el trabajo que traían con el profe Restrepo, ahora se ven los resultados de lo que ya se venía trabajando.
Bueno saber eso porque él está dentro de la institución y conoce el trabajo. Digamos, ¿qué es la hinchada del Poderoso para usted, hermano? En sus palabras. La hinchada del Poderoso la tengo en mi corazón y es porque el hincha rojo es sinónimo de pasión. Excelente. Carlos, ¿y la hinchada del Medellín para usted? Vea, para mí es, y no es carreta pues, porque vuelvo y repito y lo he dicho muchas veces, son 10 años que jugué acá, también tuve la oportunidad de estar en otros equipos y es una hinchada que siempre está, los goles que yo tengo por ahí, fotos, siempre el estadio lleno, estuviéramos de primero, de quinto, de últimos, la hinchada siempre ahí. Mire lo de los bonos es de rescatar. Total, claro. O sea, me parece. Es un amor incondicional. O sea, eso lo dice todo. Total, así eso es. lo dice todo. Es una hinchada que siempre ha sido fiel, que siempre ha estado ahí. El reconocimiento en la calle de los hinchas es muy bonito, es especial, es espectacular. O sea, y vuelvo y digo, muy contento de estar de nuevo acá en la institución. Excelente. No, muchachos, a ustedes mil gracias, de verdad, por haber estado acá como unos referentes históricos del Independiente Medellín, a la gente que nos ve por el canal de YouTube, la gente que está acá. Y de verdad, de nuevo, mil gracias a la institución por este espacio. Señores, ustedes valen mucho y están en la historia del Poderoso. Don Raúl, oiga, que si quieren ir al palco a ver al Poderoso ahorita, la Independiente Medellín, por favor. A ver, Claro que María, sí, eso ¿no? era lo que Muchas estábamos gracias. esperando. Bueno, vea. Señores, muchas gracias. Me despido con Bueno, la trova. por favor, la última trovadita, sí. Dijo que no iba a trobar porque es que hace tiempo no trova. Y ve ahí ya 4. No, como estamos hablando del pasado, yo ya no volví a trobar, pero hoy quería recordar eso. Hoy ganamos 2-0 y será un triunfo ideal con gol de Brian León y del Chino Sandoval. Un aplauso. Señores, muchas gracias.